Actualmente, fuerza es tener abdomen marcado, algo de grasa y buena iluminación. El mundo no se detiene, y parece que las tecnologías modernas de entrenamiento, suplementos deportivos y la industria química hacen cosas imposibles con el cuerpo humano. Pero, ¿qué es la fuerza en realidad? Los atletas antiguos tenían récords imbatibles, como Milón de Crotona levantando un toro, o Alexander Sass un caballo, todo sin creatina ni licuadora. En verano, como el granjero que cargó una plataforma con 2 autos de casi 2.5 toneladas, fue más fuerte que estos personajes. La magia científica ayuda a los atletas modernos a lograr rápidamente dimensiones anómalas, pero también a menudo morir a los 35 a 40 años, quizá en la búsqueda de la apariencia, se perdió algo importante. Conviene recordar cómo comenzó todo. Aquí están las imágenes de hace 20 años. 2005. Dmitry Kaladji levanta una piedra de 152 kilos con una mano por encima de la cabeza. Este récord entró en el libro mundial de los récords Guinness. De esta manera, Dmitry superó el récord del antiguo griego Bibón, quien, según la inscripción en la piedra, levantó una piedra de 143.5 kilos. Se considera que fueron los griegos quienes empezaron a usar implementos de piedra y metal. En esa época, el atletismo no se dividía en fisicoculturismo, halterofilia o atletismo ligero. El atleta griego era fuerte, resistente y de complexión armoniosa. Estas imágenes ya las vieron hace más de 30 años, en 1993, cuando el granjero canadiense Greg Ernst levantó una plataforma con 2 autos y sus conductores. 2.422 kilogramos. Greg es granjero y buena persona. Tiene muchas habilidades, toca instrumentos y le gusta cantar con sus hijos. Desde joven, junto a su padre, realizaba trabajos físicos pesados como quitar piedras del campo. Y ya de adulto, en 1992, en la competencia tradicional del hombre más fuerte del mundo en Islandia, llevó la legendaria piedra de Húsafell a un récord de 70 metros. La piedra pesa 410 libras aproximadamente, 186 kilogramos, y solo hace relativamente poco tiempo, Hafthor Björnsson rompió este récord, arrastrando la pesada Húsafell por 90 metros. En cuanto a esa misma plataforma de casi 2 toneladas y media, el libro Guinness tardó 22 años en darle luz verde al récord. En 2015, un notario certificó el increíble levantamiento de Greg. Hoy, más de 3 décadas después de que esto sucediera, el hecho sigue estando oficialmente registrado en el libro de los récords Guinness como el peso más pesado jamás levantado por un ser humano. ¿Por qué tomó tanto tiempo verificarlo? Porque casi 100 años antes de Greg, el forzudo francés Louis Cyr levantó una plataforma con 18 hombres que pesaban alrededor de 2 toneladas. No hay fotos ni garantía del peso exacto. El forzudo vivía de lo que ganaba en sus espectáculos por el mundo. El título de hombre más fuerte de la Tierra, capaz de levantar más de 2 toneladas, era necesario. Este atleta apareció en el primer libro de récords Guinness de 1955, descrito como quien levantó el mayor peso registrado por un ser humano. Además, Louis resistía la fuerza de caballos, sostenía el crucifijo con mancuernas de 44 y 40 kilos en cada mano y levantaba 860 kilos del suelo por 10 segundos. En 2014, los organizadores del Arnold Strongman decidieron honrar la memoria de Louis, incluyendo en el programa uno de sus ejercicios, la mancuerna Cyr. Es un ejercicio histórico. Louis Cyr superó el récord de Eugenio Sandow en enero de 1892, al levantar con una mano sobre la cabeza una mancuerna de 124 kilogramos, su propio peso. Bueno, y ahora los récords modernos del año 23. Jimmy Kolb rompió el récord de press de banca equipado al levantar más de 635 kilogramos, aunque su logro sigue siendo debatido entre especialistas. Sin embargo, este es el mayor peso levantado oficialmente por una persona acostada de espaldas. Y en estas imágenes, el georgiano Lasha Telokadze levantó 167 kilogramos en 2021. Este es el mayor peso levantado oficialmente en competencia, desde el suelo hasta los brazos extendidos. Y este es el nuevo récord de peso muerto de Hafthor Björnsson, más de media tonelada, 510 kilogramos. Y después de todo esto, vamos a retroceder al máximo y empezar desde el principio, con aquellos a quienes los historiadores sitúan en lo más profundo del pasado. Milón de Crotona, en la historia de atletas de Grecia y Roma, es visto como el verdadero Hércules. 6 veces campeón olímpico,
9 en los Juegos Nemeos y 10 en los Ísmicos. Desde niño, comenzó a cargar un ternero sobre sus hombros, mientras el ternero crecía hasta convertirse en un toro. Así también crecía la fuerza del atleta. Podría decirse que era un trabajo sistemático con pesos vivos. La alimentación era sorprendentemente sencilla: pan de cebada y trigo integral, verduras, frutas, aceitunas, leche de cabra, queso de oveja, miel y pescado. Accesible, barato y rico en proteínas, no es una simple dieta, es el sueño de un nutriólogo. En cuanto a la llamada Antigua Roma, aquí el énfasis estaba en la practicidad y la resistencia. Antes no había levantadores de pesas profesionales, pero los guerreros sí eran necesarios. La vida de un simple legionario era dura y poco atractiva, con enormes cargas físicas. El equipo de campaña incluía armas, herramientas de construcción y cocina, raciones de comida para varios días y ropa, todo lo que pudiera necesitarse en una marcha difícil. El peso era de 35 a 45 kilogramos, lo que permitía mayor movilidad al ejército, sin muchos carros, y hacía a los soldados más independientes. Los legionarios eran caminantes increíbles, ya que solo unos pocos podían ir a la guerra a caballo. Únicamente los comandantes y personas muy adineradas. Por ejemplo, las legiones de Craso una vez recorrieron 37 kilómetros sin detenerse, y César con sus legiones caminó 8 kilómetros en un día, aunque con una pequeña pausa de 3 horas. Y aún así, al final de la marcha, los soldados no caían rendidos. En el mejor de los casos, justo después de la marcha, se ponían a construir el campamento, que era, en esencia, una pequeña ciudad fortificada con trincheras y cercas de madera. En el peor caso, enfrentaban batallas o emboscadas inesperadas. Solo comían 2 veces al día, mañana y noche. Según los historiadores, el desayuno incluía mijo, un trozo de tocino y una generosa porción de vino. Después de todo, no siempre era posible encontrar agua limpia. En el desayuno se ingerían unas 3.500 calorías y con una cena más ligera, el total diario era de 5.000 calorías, si no había interrupciones en el suministro de alimentos. La base de la dieta era el trigo, así que el 78% de la dieta consistía en carbohidratos para equilibrar la alimentación con proteínas, según las recomendaciones de los nutriólogos modernos. Los legionarios cazaban todo lo que se movía. Los geólogos hallaban cerca de los campamentos de Inglaterra y Alemania huesos de animales domésticos, jabalíes, ciervos, lobos, osos, castores y zorros. Otra de las profesiones masculinas más antiguas es la de gladiador. Su entrenamiento, distinto al de los infantes romanos, era riguroso y se realizaba en escuelas especiales, pues eran luchadores individuales, no legionarios. Los esqueletos hallados en el cementerio de Éfeso muestran alteraciones óseas por entrenamientos intensos. Por ejemplo, un gladiador tenía el brazo que usaba para la espada casi 5 centímetros más largo que el otro. Lo mismo se observa en los tenistas, aunque ellos sostienen una raqueta mucho más ligera que la espada de los gladiadores. Las armas de entrenamiento eran el doble de pesadas que las reales, lo que ayudaba a desarrollar la velocidad de uso en un combate verdadero. Los entrenamientos se realizaban según el sistema de tétrada, alternando cíclicamente cargas y descanso. El primer día se dedicaba a la preparación para las próximas pruebas, el segundo a entrenamientos intensivos al límite de las capacidades, el tercero al descanso y recuperación, y el cuarto a cargas moderadas antes de comenzar un nuevo ciclo. Comprendía intuitivamente el principio de supercompensación, hoy redescubierto: combinar carga y recuperación para mayor eficacia. La salud de los alumnos era cuidadosamente supervisada por el médico de planta. Por ejemplo, el famoso médico romano Galeno trabajó mucho tiempo en la Escuela Imperial de Gladiadores. Entre otras cosas, él supervisaba la dieta de los gladiadores, que consistía principalmente en cebada y pudín hecho de frijoles molidos. Sin embargo, Galeno criticaba esta dieta, llamándola la causa del exceso. En esa época, los gladiadores seguían una disciplina estricta y no podían desviarse. Para fortalecer y sanar huesos, tomaban una bebida de ceniza de hueso y vegetales. Las frutas secas eran fuente principal de carbohidratos y vitaminas. Hoy en día se puede escuchar que los gladiadores eran vegetarianos, pero eso no es cierto. Los gladiadores sí comían carne, aunque con ciertas restricciones. No podían comer carne cruda, ahumada ni carne salada. Ahora viajemos a tiempos más recientes y conozcamos a los atletas famosos mundialmente hace 100 años. Así es como se veían los forzudos antes de que los anabólicos llegaran a todos los deportes. Todos nacieron cerca de 100 años antes de que existiera el fisicoculturismo como lo conocemos. Entrenaban con pesas,
pero no para ganar masa muscular ni tener un cuerpo estético. Por lo general, sus objetivos eran otros. Algunos practicaban lucha, otros trabajaban en el circo, levantaban pesas, doblaban hierro, rompían cadenas, sorprendiendo al público. Ninguno de ellos entrenaba solo por la apariencia. La apariencia resultaba de la fuerza y preparación funcional. Era el atleta más destacado, valorando igual la forma y el contenido. Evgeny Sandov fue un niño débil y enfermizo, y de estudiante se interesó por la anatomía y la cultura física. Al inicio, él actuaba en el circo mostrando trucos de fuerza y lucha. Tras una exitosa gira europea en 1899 y 1894, viajó a América, donde fue presentado como el hombre más fuerte del mundo. Sandov impulsó equipos deportivos, libros y aparatos de ejercicio, convirtiéndose en el símbolo de su época. Gracias a él, inició el auge de pesas, barras y cultura física. Desde 1897, vivió en Inglaterra, donde siguió presentándose y promoviendo su sistema de entrenamiento. Incluso recibimos videos con su participación, un material único en esos años. Sandov mide 170 centímetros. Peso y medidas no están documentados y suelen exagerarse. Se afirma que pesaba alrededor de 88 kilogramos con un porcentaje mínimo de grasa. Aquí hay algunos de sus trucos. Con una pesa rusa de 24 kilogramos en cada mano, se paraba sobre un pañuelo, saltaba y hacía una voltereta hacia atrás, aterrizando en el mismo sitio. Un ejemplo en estas imágenes. Le ponían una plataforma en el pecho y sostenía 3 caballos. En otro número, había un piano de cola y una orquesta de 8 personas. En 1894, estableció un récord mundial al levantar con una sola mano una barra con enormes esferas huecas, dentro de las cuales había una persona en cada una. El peso de la barra inusual fue de 122 kilogramos, y en 1895, Sandow realizó un truco de fuerza sumamente difícil. Una barra de 115 kilogramos, y pasándola a la mano izquierda, se agachó y se recostó de espaldas. Luego, sin bajar la barra, se puso de pie. Y aquí hay un dato muy curioso. En 1902, en una competencia de levantamiento de pesas en Nueva York, Sandov perdió ante la joven de 18 años, Katia Brumbach. Ella levantó 136 kilogramos sobre la cabeza, mientras Sandov solo llegó al pecho. Después la ganadora adoptó el seudónimo de Sandvina. Comenzó a presentarse en circos, y entonces el famoso hombre fuerte lanzó su curso presencial de transformación corporal por $10. Sin maratones en línea, aplicaciones móviles ni publicidad en redes sociales. Tenían que enviar el programa de entrenamiento por correo junto con un formulario, para que pudieran seguir su propio progreso. Sandov lanzó su propia revista de cultura física. Aquí tampoco faltó una estrategia de marketing. Compra la revista por $1 y obtén la oportunidad de ganar un programa de entrenamiento exclusivo del autor. Thomas Sandov fue protagonista de un cortometraje documental filmado por Thomas Edison, la primera película sobre físico-culturismo. El libro de Sandov Fuerza y cómo obtenerla, James Joyce puso en el estante del protagonista de Ulises, una de las novelas más importantes e influyentes del siglo XX. El autor del libro sobre Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, también se interesó en el físico-culturismo y fue juez en el primer concurso para hombres fuertes con Sandov. Los asistentes a las presentaciones de Evgeny Sandov podían comprar boleto Very Important Person para ir tras bambalinas, ver de cerca su cuerpo e incluso tocar sus músculos. Sandov sabía posar magistralmente, lo que atraía a una cantidad infinita de fotógrafos. Aunque surgió el cine, la fotografía seguía siendo más comprensible para las masas. Aparecían no solo en las páginas de periódicos y revistas, sino también en postales de papel. Tarjetas baratas con imágenes de Sandov semidesnudo, en poses sugerentes, sustituían a las revistas para adultos para la gente común. En Rusia tenía muchos admiradores y seguidores. Los libros de Sandov se traducían rápidamente y se distribuían según su método. En San Petersburgo trabajaba el mecenas ruso Georgi Ribapier, quien formó a destacados luchadores, incluido el famoso Iván Podubny. Pero en Rusia, lo que realmente se valoraba no era la construcción del cuerpo, sino los logros puramente de fuerza. El mismo Podubny hacía comentarios irónicos al observar las numerosas fotografías de Sandov con una hoja de higuera, muy perfumado, solo para damas. Es muy reveladora la historia del ascenso y la caída de su propia red de clubes deportivos superlujosos, destinados a enseñar a la élite británica. Los clubes se llamaban Institutos Sandov. En aquellos tiempos, el trabajo físico y el levantamiento de pesas se consideraban actividades para la clase trabajadora, y Sandov buscaba atraer a la alta sociedad, que prefería el yachting y el golf.
La membresía en sus clubes premium, con spa, programa personalizado y cabinas individuales, costaba $2.500 al cambio actual. A inicios del siglo XX, Sandoff expandió su red por el Reino Unido, abriendo gimnasios en Birmingham, Manchester y Sheffield. Empleaba métodos publicitarios agresivos e innovadores, como ofertas limitadas, fotos de antes y después para mostrar resultados, y recurría a personas influyentes para recomendaciones. Por ejemplo, Arthur Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes, también pagaba a la prensa para publicar reportajes que eran publicidad. En 1907, Sandoff cambió la marca para enfocarse en la salud, longevidad y curación de enfermedades en vez de la fuerza. Él afirmaba que la cultura física podía curar esos males. Al descargar la influencia en individuos específicos, producida entre los entusiastas del estilo de vida, Sandoff se interesó más en los métodos físicos preferidos. Transfinanskaya empezó a hacer declaraciones muy controvertidas, afirmando que podía curar al 99% de todos los clientes solo con ejercicios. Para mantener su imagen de autoridad médica, Sandoff contrataba médicos en sus institutos para decidir si un nuevo miembro requería atención médica o los ejercicios le beneficiarían. Pero debido a errores en el diagnóstico, personas con enfermedades graves se deslizaban a través del sistema. Esto causó casos trágicos donde los visitantes morían por enfermedades no diagnosticadas o incurables. La indignación pública fue provocada por un caso en 1908, cuando una mujer murió por quemaduras de tercer grado que sufrió en uno de los baños de Sandoff. Otro golpe a la reputación ocurrió en 1910, cuando el Consejo Médico Principal demandó a 3 médicos de Sandoff por colaborar con su campaña publicitaria, la cual violaba las reglas destinadas a distinguir a los verdaderos médicos de los numerosos charlatanes. Se revocó la licencia a 2 médicos, debilitando la autoridad de Sandoff ante la opinión pública. El último clavo en el ataúd fue la Primera Guerra Mundial, que provocó una crisis económica y sentimientos antigermanos. Sandoff, originario de Prusia y con fuerte acento alemán, fue objeto de falsos rumores sobre ser espía alemán e incluso que lo fusilaron en la Torre de Londres. Como resultado, en 1916 Sandoff Limited colapsó y la cadena cerró. Sandoff, sin embargo, mantuvo su primer instituto en St. James Street, financiándolo él mismo hasta su muerte en 1925. El atleta murió a los 58 años de una aneurisma aórtica. Aquel a quien la prensa llamaba el hombre más sano del Reino Unido no llegó ni a los 60 años. A pesar de su historia complicada y reputación controvertida, los gimnasios de élite de Sandoff fueron el prototipo del club de fitness moderno. Sus campañas publicitarias masivas, con ofertas limitadas y fotos de antes y después, continúan influyendo en la industria de la salud y el fitness hoy en día. Y en la competencia más prestigiosa, Mr. Olympia, a los ganadores se les entrega su estatuilla de bronce de Sandoff. Ahora, echemos un vistazo a otro forzudo legendario, cuyo enfoque era en cierto modo opuesto al de Sandoff. Un bíceps grande no indica fuerza, igual que un vientre grande no prueba buena digestión. De baja estatura, pesaba 66 kilogramos. Al inicio de su carrera como luchador y atleta, sorprendía al público al vencer rivales enormes, romper cadenas y herraduras, doblar varillas como lazos y detener caballos tirando en sentidos opuestos. En un día, aumentó su masa muscular para que los espectadores no sospecharan de un engaño. Sin embargo, durante toda su carrera en el circo, su peso nunca superó los 80 kilogramos. Hay que desarrollar lo que está en la base del músculo, especialmente los tendones, más que el volumen muscular. A principios de los años 60, los estadounidenses redescubrieron el efecto que utilizaba ZAS, llamando a estos ejercicios isométricos y estáticos. Desde entonces, los ejercicios de tendones se integraron en la práctica deportiva para desarrollar fuerza, superar puntos muertos y crear nuevas trayectorias de movimiento. Alexander Ivanovich Sas nació en 1888, fue uno de los 5 hijos de Iván Petrovich y Ekaterina Emelianovna Sasov. El mayor descubrimiento para Sas en su infancia fue el circo. Por los recuerdos de Alexander, se sabe que le temía al castigo de sus padres, pero aún así se escapaba de casa para ver los espectáculos. El niño intentaba ocultar cuidadosamente su afición, porque su padre consideraba que este tipo de actividad no era seria. Al quedarse sin apoyo, Alexander de todos modos continuó entrenando, teniendo en cuenta que en el pueblo no había los implementos deportivos necesarios. Sas utilizaba cualquier medio a su alcance,
Incluso intentaba doblar ramas gruesas de los árboles. Luego, esto permitió a Alexander fortalecer sus brazos para romper cadenas y clavar clavos con las manos. En 1908, el padre envió a su hijo a Orenburg para estudiar como maquinista, pero Alexander desobedeció y trabajó en un circo. A su padre, Sas le decía que trabajaba duro en el depósito. En realidad, él estaba aprendiendo nuevos y complejos trucos. Uno de ellos se llamaba el equilibrio con el samovar. Durante su ejecución, el artista debía colocar un samovar con carbones encendidos sobre la frente y caminar con él alrededor de la sala de espectadores. En 8 años, Alexander Sas trabajó en 3 circos. El 1 de agosto de 1914, Alexander fue llamado al ejército. Tras ser enviado al frente, Sas no volvió a Rusia, aunque en la arena siempre lo presentaban como artista ruso. En la Primera Guerra Mundial, él sirvió en el 180 grados regimiento de Windhoek, donde sus soldados hacían reconocimiento en zonas peligrosas del frente austriaco. En la guerra, Alexander se hizo famoso por sacar a un caballo del campo de batalla, cargándolo sobre sus hombros durante los combates. Una bomba explotó cerca de Sas. Alexander fue herido en las piernas por metralla y cayó prisionero. El artista casi queda discapacitado por daños graves en sus extremidades. Usualmente las amputan, pero médicos austriacos las salvaron a petición del paciente. Cuando Alexander empezó a recuperarse gracias a los ejercicios que él mismo desarrolló, se fijó un nuevo objetivo: escapar del cautiverio. Solo en el tercer intento, Alexander logró escapar y encontrar refugio en el circo Schmidt en Kaposvar. Poco después, encontraron a Sas y lo devolvieron a la fortaleza donde debía estar. Hasta el fin de la guerra, permanecería en una celda de aislamiento por tiempo indefinido. En sus memorias, Sas contó que en prisión siguió entrenando y buscando cómo escapar. Alexander también desarrolló su propio método de entrenamiento, que luego describió en el libro El asombroso Sansón, contado por él mismo. Su método de investigar el desarrollo de la fuerza se basaba en ejercicios isométricos, que Sas podía realizar incluso dentro de los muros de la fortaleza. Se entrenaba con dedicación en prisión, pues pensaba que caer en la melancolía era lo peor. La metodología de Alexander Sas incluía ejercicios estáticos y dinámicos con saco, y el entrenamiento de tendones fortalecía toda la amplitud articular, no solo la estática. Después de un tiempo, Alexander realizó otra fuga. Esta vez, al quedar libre, se fue a Budapest y consiguió trabajo en el circo de un viejo amigo. Sas comenzó a prepararse para uno de los trucos más peligrosos: el hombre bala. Para este número, era necesario diseñar un cañón especial que pudiera disparar balas de cañón. El artista, que pesaba 90 kilogramos, debía estar al otro lado de la arena y atraparlo con las manos. Alexander complicó la tarea al cambiar la bala de cañón por una asistente. Al regresar al circo Schmidt, logró obtener resultados impresionantes. Uno de los números más destacados que presentaba Alexander era la fragua del diablo. Durante la presentación, el artista se acostaba sobre clavos, sus asistentes colocaban una piedra de media tonelada sobre el pecho de Sas y la rompían con mazos. En el circo Schmidt, comenzaron a llamar a Alexander el Sansón de Hierro. El 20 de mayo de 1923, su vida cambió drásticamente. Ese día, Sas firmó un contrato y se fue a trabajar a París. También Alexander firmó un acuerdo con el empresario italiano Pasolini y con muchas otras personas que querían invitar al Sansón de Hierro a su escenario. SAS realizó giras y conquistó al público de Francia, Suiza, Italia y Reino Unido. En 1924, Alexander se estableció en la ciudad de Hockley, cerca de Londres, donde daba presentaciones y salía de gira. El público siempre recordará los trucos que realizaba Alexander Sas, ya que solo el Sansón de Hierro podía levantar un piano junto con la intérprete, acostarse bajo un auto en marcha, resistir la fuerza de caballos y salir ileso. Su última presentación pública como hombre fuerte fue en 1954 a los 66 años. Posteriormente trabajó como domador, tenía varios caballos, ponis, perros, monos, también entrenaba elefantes y leones en el zoológico y en las presentaciones cargaba a 2 leones al mismo tiempo usando un yugo especial. En septiembre de 1962 se incendió la camioneta con los monos del show de Sas y él los salvó del fuego. Sufrió una quemadura extensa en la cabeza y fue llevado al hospital, donde falleció de un ataque al corazón a los 74 años de edad. Ahora avancemos en la línea del tiempo. 1931, Alemania. Ya se conocía la importancia y el significado de las hormonas sexuales. Pero fue el químico alemán Adolf Butenandt quien primero logró aislar y purificar la hormona llamada androstenona. Y después de él, otro químico alemán,
Leopold Ruzicka, desarrolló un método para sintetizar hormonas que eran seguras para el uso humano. A partir de ese momento, la avalancha ya no se podía detener. Y en cooperación con Butenandt, en 1935, Ruzicka logró sintetizar el primer lote de testosterona sintética, lo que marcó el inicio de la era de los esteroides anabólicos y androgénicos. Los descubrimientos se consideraron tan asombrosos que ambos científicos, Butenandt y Ruzicka, recibieron el Premio Nobel de Química en 1939 en Dawson. Y ya a finales de los años 30, se le aplicó al ser humano la primera inyección de propionato de testosterona en el mundo. Desde finales de los años 40, este esteroide anabólico se usó ampliamente en la Unión Soviética. Durante algún tiempo, los atletas de la Unión Soviética competían a un nivel muy alto. Esto siguió hasta que el médico del equipo olímpico de Estados Unidos sintetizó la metandrostenolona, conocida como metano. Los levantadores de pesas olímpicos de Estados Unidos incorporaron testosterona y metano a su rutina diaria y lograron reducir el crecimiento. La brecha entre el equipo de Estados Unidos y la Unión Soviética. Comenzó la era del dopaje desde los años 60 hasta finales de los 80. La expansión de los esteroides anabólicos y androgénicos fue enorme. Cada año surgían muestras más nuevas y avanzadas. Parecía que las variaciones de la testosterona mejoraban cada día, pero había un detalle. Los análogos sintéticos de la testosterona, en esencia, son medicamentos que ayudan a recuperarse después de lesiones, quemaduras y a mantener la masa durante enfermedades graves. Aunque ese medicamento ayudaba a los atletas a correr más rápido y saltar más alto, el precio era alto. Al tomar testosterona artificial, el cuerpo dejaba de producir testosterona natural, con todas las consecuencias que eso implica. Desde finales de los años 40, se abren concursos de atletas como Mr. América en Estados Unidos y Mr. Universo en Inglaterra, y aparecen en escena atletas como John Grimek, Steve Reeves y Reg Park. El estándar de masa muscular va aumentando poco a poco y los fisicoculturistas empiezan a experimentar con esteroides y medicamentos hormonales. El metano permite que un atleta gane entre 10 y 12 kilos de masa muscular en 5 o 6 semanas. Inicialmente, se populariza entre los levantadores de pesas olímpicos, pero rápidamente se vuelve popular entre los fisicoculturistas. De los años 60 a 80, se considera la era dorada del fisicoculturismo, también conocida como la época en que los esteroides dominaron, según expertos. En la escena empiezan a aparecer atletas como Arnold Schwarzenegger, Franco Columbu, Frank Zane, Mike Mentzer. El centro del fisicoculturismo mundial es California. Los hermanos Joe y Ben Weider fundan la Federación Internacional de Fisicoculturismo. Desde el año 65, organizan el concurso Mr. Olympia. Entre los años 67 y 69, el poseedor de este título es el cubano Sergio Oliva, quien fue miembro del equipo olímpico de levantamiento de pesas de Cuba. Oliva huyó de la Isla de la Libertad a Miami en una balsa casera. Repara televisores, es policía y por las noches se forja a sí mismo. En esos años, los atletas buscaban que el superatleta tuviera las proporciones correctas. La masa muscular es clave, pero los jueces también valoran un abdomen plano en competencias. Un bíceps de 55 centímetros es estándar. Arnold Schwarzenegger enseña a entrenar 6 veces por semana, dividiendo los diferentes grupos musculares por días. Aparecen nuevas máquinas y una gran cantidad de ejercicios aislados para trabajar y bombear músculos específicos. ¿Y los esteroides? En los 2000, Arnold admite, sí los usamos, pero no tanto como ahora. Lo veíamos como una herramienta para mejorar resultados, sin fanatismo. Desde los 80 hasta los 2000, el fisicoculturismo gana gran popularidad. Los 80 destacan por el héroe musculoso. Hollywood produce una tras otra películas de acción con Schwarzenegger, Stallone y Jean-Claude Van Damme. Durante los años 80, el principal fisicoculturista del mundo es el atleta afroamericano Lee Haney, quien gana el título de Mr. Olympia 8 veces, una vez más que Arnold. Otro exponente de esa época es Tom Platz. Famoso por muslos de 77 centímetros de circunferencia, las mujeres llegan al fisicoculturismo con músculos comparables a los de los hombres. Un ejemplo de experimentos femeninos con hormonas masculinas. La vida de Dennis Rutkowski, una chica brillante, segundo lugar en Miss Olympia en el 93 en los años 2000, Dennis se convirtió en una mujer que empezaba a quedarse calva. En esos años, las proporciones dejaron de importar. Lo principal era ganar masa, y los atletas hacían lo que fuera por lograrlo. A inicios de los 90 surgió Synthol, un aceite inyectable que hincha los músculos. En febrero de 1997,
Un fisicoculturista anónimo confesó en Iron Man que llega a aplicarse 20 inyecciones diarias, entre ellos hay esteroides y fármacos bloqueadores. De 1992 a 1997, Dorian Yates domina Mr. Olympia. Él muestra una masa muscular fenomenal, nunca antes vista. En esos años, el entrenamiento pasa de ejercicios de fuerza a enfocarse en la aislación y el bombeo, buscando máxima congestión muscular. El entrenamiento sube a 7 o más veces por semana. La siguiente etapa abarca desde los años 2000 hasta hoy. Ronnie Coleman, atleta afroamericano, iguala el récord de su predecesor Lee Janey Coleman, al ganar el Olympia 8 veces en la temporada baja. Pesaba casi 150 kilogramos y al estrenar esta película tiene 61 años, sufre dolores de espalda, llena de metal tras más de 10 cirugías. Y hace poco, el atleta fue hospitalizado debido a una infección en la sangre. Después de él, llega la era de Jay Cutler y Phil Heath. En 2012, del fisicoculturismo clásico, se separa una nueva rama llamada Men's Physique, o fisicoculturismo de playa. Aquí compiten atletas con menos masa, cuyo objetivo es una apariencia física estética. Arnold Schwarzenegger la llama la era de los fisicoculturistas panzones. La masa anormal necesita mucha comida y grandes dosis de medicamentos hormonales, y aumentan tanto los músculos como los órganos internos de forma anormal. Al final, los atletas no pueden meter el abdomen en el escenario, aunque esté marcado. Schwarzenegger pide a los jueces del Olympia que reevalúen las proporciones, no solo la masa. En nuestra era de la información, de la avalancha informativa, el interés por el atletismo, por supuesto, solo aumenta. Además del fisicoculturismo y la halterofilia, muchas otras disciplinas también se desarrollan activamente. No solo el powerlifting, con sus muchas federaciones y campeonatos, sino también otros levantamientos menos conocidos como el armlifting, donde se levanta y sostiene peso con la mano, o el streetlifting, que consiste en dominar barra y paralelas con peso extra. El levantamiento de pesas rusas, que consiste en hacer muchas repeticiones en un tiempo fijo, es el estilo más similar al de los atletas antiguos. El strongman, donde los atletas modernos levantan enormes piedras incómodas, troncos de árboles y arrastran todo tipo de vehículos. En todo el mundo, se realizan muchas competencias y espectáculos de fuerza, como el Sarachel Power Expo, el mayor festival anual de Rusia. Además de los campeonatos de powerlifting y lucha de brazos, existen cosas tan exóticas como el jiu-jitsu en automóvil, el ring de wrestling, competencias de puente de glúteos, donde Daria Plusnikova estableció un nuevo récord de 515 kilogramos y mucho más. La historia de este tipo de eventos se remonta a décadas atrás. Por ejemplo, en la época soviética existía el Teatro de la Fuerza de Yuri Artyomov. No solo era un espectáculo de fuerza, sino todo un museo al aire libre con túmulos restaurados y esculturas de bogatires. El programa incluía trucos del circo antiguo, como malabares con pesas, hachas y mazos, manejo de una espada de 16 kilos, ser atropellado por un automóvil y mucho más. Yuri Artyomov relataba que desde los 17 años trabajaba como entrenador en un gimnasio y participaba en presentaciones. Doblaba herraduras, hacía nudos con clavos. Pero el avance principal ocurrió cuando leyó sobre el príncipe Rakhmetov en el libro de Chernyshevsky, ¿Qué hacer? El héroe buscaba fuerza trabajando entre la gente común como barquero, cargador y herrero. Artyomov, además, combinó entrenamientos nocturnos con trabajo físico pesado de día, descargando vagones y moviendo sacos de 50 a 70 kilos. Pronto pudo manejar fácilmente enormes pesos. Cargaba 3 sacos de harina a la vez, transportaba barriles de pintura de 265 kilos, o por ejemplo, un piano de 360 kilos. Fue precisamente esa sobrecarga la que llevó a un aumento fenomenal de fuerza. Otro talento autodidacta, que no encajaba en los estándares, intentó reinterpretar la experiencia de los atletas del pasado y crear un método lo más aplicable posible para cualquier persona. Anatoly Ivanovich Samodumov. Él comenzó con la halterofilia, pero su anatomía no era muy adecuada para la disciplina deportiva clásica. Al convencerse de que no era apto para los récords en halterofilia, empezó a buscar otro enfoque para levantar pesas. A Samodumov le llamó la atención que los forzudos del pasado solían detener sus demostraciones extremas en 80 puts, unos 1.300 kilogramos. Samodumov, con la ayuda del sistema de levantamiento de superpesos de baja amplitud que desarrolló, superó esa barrera. Es similar a cómo Greg Ernst levantaba 2 autos. La singularidad del enfoque de Samodumov era que se podía empezar a entrenar a cualquier edad y con cualquier condición inicial. Sin embargo,
El método es relativamente poco conocido y poco accesible. Después de todo, los entrenamientos se realizan con pesas libres y con una barra es difícil garantizar la seguridad necesaria. Puede desviarse, lo que bajo cargas máximas es peligroso y puede causar lesiones. Así nació el sistema de atracción, en el que se utilizan los mismos ejercicios, pero en un equipo especial, gracias al cual los entrenamientos se volvieron mucho más seguros y cómodos. El peso se eleva a una distancia de 1 a varios centímetros, y la amplitud corta permite trabajar con grandes cargas incluso a personas que no tienen una musculatura desarrollada, ya que la carga principal recae en los huesos, ligamentos, tendones y la matriz facial. Este es otro ejemplo de un enfoque renovado e inteligente en el entrenamiento. El atletismo inteligente es un proyecto de Yegor Gomayun, campeón y autor de materiales sobre levantamiento de potencia y atletismo, y fundador de la revista Mundo de la Fuerza. La metodología original fue creada para aquellos para quienes el atletismo no es un objetivo, sino un medio para fortalecer la salud, la longevidad, la estética y una forma de obtener energía vital. Sin embargo, cuando vemos toda esa fuerza fenomenal de los poseedores de récords, tanto del pasado como del presente, de aquellos que levantaron y levantan pesos increíbles, doblan acero y rompen cadenas, es fácil pensar. Son individuos únicos con genética especial. Muchos atletas actuales, resultado del enfoque industrial hacia el cuerpo, no son buenos ejemplos para la gente común. Entonces queda la pregunta fundamental: ¿para qué necesita energía una persona en general? No un campeón, sino una persona común que trabaja, cría hijos, envejece. El entrenamiento de fuerza tiene un efecto paradójico pero bien estudiado. Las cargas moderadas, progresivas y regulares no rompen el cuerpo, sino que al contrario lo fortalecen. Con la edad suele aparecer osteoporosis, una peligrosa fragilidad ósea. Por ejemplo, una fractura de cadera puede ser mortal, pero todas las investigaciones recientes dicen lo contrario. El ejercicio de fuerza es una de las mejores formas de mantener un esqueleto fuerte en la vejez. Al ejercer presión sobre los huesos, el cuerpo entiende que debe fortalecerse y estos se vuelven más resistentes. La otra cara de la fuerza no está solo en la cantidad de kilos en la barra, sino también en que a veces vemos en personas comunes una manifestación repentina, casi increíble, de poder. Historias de personas que levantan un auto para rescatar a un ser querido atrapado bajo la llanta. Por ejemplo, aquí una hija salvó a su propio padre, y aquí un niño lo mismo hace un adolescente sacando a su padre de debajo del coche. Hay muchos testimonios de madres que salvan a sus hijos del peligro, actuando más rápido y fuerte de lo esperado por su edad y complexión. Estos casos se llaman superpoder en situaciones extremas. La liberación de adrenalina y movilización de reservas ocurre cuando no hay margen de error, pero lo ideal es tenerlas acumuladas para poder usarlas. Un cuerpo que está acostumbrado, aunque sea a una carga mínima de fuerza, en un momento crítico, es capaz de hacer más. Entonces, la fuerza deja de ser un atributo de los atletas de circo y los olímpicos profesionales, y se convierte en una función básica de supervivencia, igual que la resistencia o la coordinación. La fuerza pura no solo es récords y medallas, es un trabajo silencioso que permite a una persona ser apoyo para sí misma y sus seres queridos, tanto a los 30 como a los 70 años, y en ese sentido, cada uno de nosotros tiene su propia plataforma personal.